Bien, vemos este texto que nos habla pensando en que este es un tema, un compromiso, y es que nosotros vemos que a medida que pasa el tiempo y pasan los años de casados, que los hijos van creciendo, algunos no se han casado todavía, pero los que ya han pasado, se dan cuenta, nos damos cuenta que han habido errores o no hemos sido efectivos en algunas cosas como hombres en el hogar, en la familia. Y entonces no podemos nosotros esperar a que ya los hijos hayan crecido, se hayan ido para revisar y decir, bueno, ¿en qué fallé? No, no, no. El Señor nos habla que cada día nosotros tenemos que ver cuál es la razón del fracaso muchas veces de los hombres en la familia, en su compromiso con la familia. Y nosotros tenemos que ver cada día, revisarnos si estamos llenando las expectativas de Dios en cuanto a nuestro hogar. ¿Qué piensa mi esposa de mí? ¿Qué piensan mis hijos de mí? ¿Qué consideran? ¿Ellos consideran que realmente estoy haciendo lo correcto o en qué tengo que corregir? Pero nosotros vemos que el hombre muchas veces fracasa. La mayoría de nosotros ha habido momentos en que hemos fallado. Por la gracia y misericordia de Dios no hemos fracasado. Muchos no hemos fracasado, pero es por la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros vemos que estos fracasos en el matrimonio vienen como por los mismos fracasos que se vienen, pues que tiene el hombre desde que fue creado. Y nosotros vemos que Dios dio compromiso, Dios dio responsabilidades a los hombres en cuanto a su creación, relacionados con el mismo Dios, con la relación para que fuera la persona que llevara al mundo para que se hiciera la voluntad de Dios. Con el plan que Dios tiene para la extensión del reino de Dios, Dios creó al hombre y el hombre ha debido cumplir con sus responsabilidades. Ahora, nosotros vemos que si vemos la etimología, si vemos la palabra que significa compromiso, tenemos que preguntarnos, ¿qué es un compromiso? Un compromiso, porque habla que es mi compromiso como hombre en la familia. Primero vemos que el compromiso, si vemos secularmente, es una obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Ha habido personas que se han comprometido para casarse. Ha habido personas que en el pasado los hacían casarse. No era un compromiso que ellos buscaban. Bueno, yo quiero casarme para... No, no, no. Usted se casa porque usted hizo lo que no debía de hacer. Y entonces, así que se la lleva. Era un problema porque a veces la muchacha no quería irse. Pero el asunto está en que había un compromiso. También se habla que un compromiso es un acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones, cada una de ellas. Entonces también un sinónimo de compromiso es acuerdo, es obligación, deber, contrato, convenio y pacto. Esta palabra, pacto, nos hace recordar justamente los que están estudiando en el seminario dispensacionalismo. Justamente tuvimos en días pasados, hemos estudiado sobre los pactos y observando los pactos, viendo los pactos y el fracaso del hombre en cada uno de ellos, nos fuimos dando cuenta o nos hemos dado cuenta no solamente de que el hombre no había cumplido con el compromiso, con el pacto que Dios había hecho, aunque con el hombre no había cumplido en cuanto al servicio a Dios, en cuanto a hacer la voluntad de Dios, como tampoco en cuanto a su compromiso, ese pacto con relación a la familia, como el hombre
en la familia. Entonces vemos que, por ejemplo, estuvimos viendo también, y esto es un apunte del profesor Odalis, vemos que dice Scofield, tomado de Scofield. Scofield nos enseña que un pacto es un pronunciamiento soberano de Dios, por el cual Él establece una relación de responsabilidad entre Él mismo y un individuo, o entre Él y la humanidad, o puede ser entre Él y una nación, o entre Él y una familia. Pero dice, es un pronunciamiento. O sea, no es el compromiso o el pacto aquí, es en Dios es que está poniendo todo, pero hay una responsabilidad del hombre, una responsabilidad. Y entonces nosotros vemos que aquí, cuando comienza el hombre, Dios lo crea, Dios le dice al hombre cuáles son sus responsabilidades dentro de ese pacto. ¿Cuál es el rol o los roles que el hombre tiene? El rol con relación a la tierra, el rol con relación a los demás, el rol principalmente con relación a Dios y su rol con relación a su familia. Entonces, nosotros vemos que también utiliza la palabra, dice, mi compromiso como hombre. Ahora la palabra hombre, dicen algunos diccionarios que es el Homo sapiens, que es un animal mamífero del orden de los primates, o sea, un mono, pero realmente nosotros vemos que un hombre es aquel, como dice su nombre, Adán, y que significa rojizo, un ser humano, es una persona, fue el ser vivo donde Dios le dio aliento de vida y que es racional y que tiene sentimientos, voluntad e inteligencia. Dice, entonces, mi compromiso como hombre en la familia. Este nombre, la familia, es secularmente también en los diccionarios, en Google también aparece que es un grupo de personas formando una pareja. O sea, es una pareja, no un grupo de personas, es una pareja que están unidas, ya sea legalmente, religiosamente, y que tienen el proyecto, juntos hacen un proyecto de vida. Y juntos ellos, y entonces con proyectos donde piensan en sus hijos, en que van a tener hijos, y juntos entonces también tienen un proyecto de vida cuando tengan los hijos. Y también se habla de la familia como un conjunto de descendientes. Ahora, en la familia cristiana o en la familia de Dios, como Dios lo estableció, también habla de descendencia. La costumbre en la familia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los hebreos, ellos acostumbraban, la familia eran compuestas por el papá y la mamá, los hijos, pero muchas veces estaban los padres. Habían otros, bueno, como algunas madres quisieran hoy tener también, que si tienen 7 hijos, entonces hacer un edificio de 8 pisos, donde papá y mamá vivan en el primer piso, en el segundo viva el más viejo, o sea, por orden de edad, va bajando las edades y va subiendo los pisos. Algunas quisieran que estuvieran al lado y que el hijo vaya donde la mamá, mira, todos los días a beberse el café, a la siesta o a la comida que la mamá le guarda. Eso quisieran. Pero nosotros vemos que hoy día realmente la familia se compone del papá, la mamá y los hijos. Esa es la responsabilidad primaria. Y los demás entonces también habla de los padres. Pero vamos a ver Génesis 37:2, donde da el ejemplo de una familia patriarcal, primero Abraham, Isaac y Jacob. En Génesis 37, versículo 2, veamos de cuál familia está hablando aquí. Comienza a narrar la historia de esa familia. Dice el versículo 37, capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años,
apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Ahora nosotros vemos aquí que Jacob tenía Raquel, Lea y también Silpa y Bilha. No era eso, no era la forma en que Dios había establecido, ni era tampoco la costumbre porque que había en los hijos de Dios, en aquellos que Dios había llamado, como Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Ahora, nosotros vemos que está hablando de la familia de Jacob, de sus mujeres y sus hijos. Ahora, en vista de que nosotros vemos que todo comenzó al inicio, y en Génesis 2, 20 a 25 nos habla acerca de cómo comenzó todo, y que realmente el servicio a Dios, la obediencia a Dios, la devoción a Dios, el hacer la voluntad de Dios, va también relacionado con y la desobediencia, y va relacionado también, afectado la relación familiar. El hombre ha afectado su relación con Dios y ha afectado también su relación con los hombres y principalmente con el núcleo, esta familia nuclear, esta familia, la esposa, el esposo y los hijos. Cuando Dios creó al hombre, el hombre tenía un compromiso, una obligación. Por tanto, tenía responsabilidades y roles para cumplir con ese compromiso como hombre para con Dios. Entonces, nosotros vemos que lo primero es mi compromiso como hombre para con Dios. De ahí va a depender toda relación, todo compromiso. El que cumplamos con cada compromiso va a depender de mi compromiso, cómo cumplo yo mi compromiso con Dios. En otras palabras, mi relación con Dios. Y esto es lo que nosotros podríamos ver a la luz de los pactos que Dios hizo y cómo el hombre fracasó en estos pactos. Por ejemplo, vemos en el pacto edénico. Fue el primero, aunque naturalmente no vamos a continuar mencionando pactos. Nosotros creemos en estos pactos, el orden, pero hay algunos que creen que hay menos pactos, que hay 5, hay 4. Ese no es el detalle. Lo que estamos viendo es que a medida que el hombre iba fracasando en cada mandato, cada compromiso que Dios le daba, venía entonces, al fracasar, entonces venían las consecuencias. Y de esa manera fue pasando de generación en generación hasta que hoy día están los hogares, los hombres especialmente, ha habido que los hombres no están cumpliendo con el pacto con el cual Dios y los compromisos que Dios le dio y las responsabilidades que Dios le dio, porque no tiene una relación íntima con Dios, ni por lo tanto no cumple con lo establecido por Dios y con lo que Dios espera. Aún con toda la gracia que le ha dado, porque el hombre no tiene capacidad para hacer nada. Pero es que Dios le da la gracia, le da las herramientas, le da la fortaleza, le da la sabiduría, y entonces el hombre tiene que hacer. Es como cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, y dice, levántate. Entonces hay algo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, nosotros vemos que recordamos que un pacto es un pronunciamiento soberano de Dios por el cual Él establece una relación de responsabilidad entre Dios y aquellos. En este caso, entre Dios primero y Adán, y un individuo, y luego vemos entre Dios y una familia, todas las familias de la tierra. Veamos cómo Dios hace pactos con el hombre en cuanto a los planes que Él tenía para extender su reino en la humanidad y para que la humanidad hiciera su voluntad y que el hombre junto a la esposa hicieran crecer y que se expandiera y se multiplicara la tierra. Lo primero que vemos es mi compromiso con respecto a la creación. Mi compromiso para con Dios
con respecto a la creación. Génesis 1:26 nos dice, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo primero que el Señor da, el compromiso que tenía el hombre en su pacto, en su obligación, era del dominio, de señorear. Dice, señorear, tener dominio sobre la tierra. Sobre todo ser viviente debía tener dominio. Es una parte de la obligación del hombre, como hombre delante para con Dios. Vemos que cuando dice Dios que creó al hombre a su imagen, y dice Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es un animal, por lo tanto, el hombre no es un mono, Homo sapiens, sino que él es una criatura que fue hecha por Dios a su imagen y semejanza. Entonces nosotros vemos, dice parecido, y cuando habla de imagen está hablando como de una sombra. Significa ser sombra, es como una ilusión, es algo parecido. Entonces nosotros vemos que la apariencia, la figura, la imagen de Dios. Dice el capítulo 2, versículo 7 de Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por lo tanto, nosotros vemos que dice que formó al hombre. ¿Quién? Dios lo formó. Vemos también que dice que lo creó y entonces fue un ser viviente, un ser semejante, creado a la imagen de Dios. Mira el versículo 15, 2:15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, ¿qué otra cosa nosotros vemos que Dios mandó a Adán a hacer? A labrar y guardar el huerto, o sea, a trabajar. El trabajo no lo creó Dios como castigo para el hombre. Dice que eso fue para el buey, decía Joséito Mateo, Alberto Beltrán, y decían esa cosa, pero no. Dice Dios que el trabajo Dios lo dio al hombre desde que lo creó. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver, para que él cumpla con el propósito de Dios, los propósitos de Dios. Vemos, dice el versículo 16, dice el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay una advertencia. Hay una advertencia si desobedece. O sea, hay una advertencia si come del fruto que Dios le dijo que no comiera. Y si lo come, está desobedeciendo. Dice, morirás. La muerte fue la consecuencia, era la consecuencia advertida al hombre. Entonces Dios siempre le dice al hombre qué hacer y le da advertencias de si no lo hace. Al hombre le dijo que tenía que obedecer. Dice el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora nosotros vemos que Dios le dio el trabajo al hombre antes de que existiera la mujer. Lo puso a trabajar. Lo puso a ponerle nombre a los animales. Le dio trabajo a labrar la tierra, dice el Señor. Y dice entonces dice a la bestia del campo y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
él fue llamado por Dios, le dio el compromiso de poner nombres a los animales, del dominio, de dominar la tierra, de ponerle nombre a los animales y también de no comer del árbol que estaba, del fruto del bien y del mal. Entonces, nosotros vemos que dice que en todos estos nombres que estaba poniendo, dice que no se halló ayuda idónea para Adán. Porque como hemos visto y pensamos en esto, que Adán vio, cada animal tiene su compañera y yo no tengo compañera. Entonces no se halló ayuda idónea para él. Entonces la mujer, el propósito para que fuera ayuda idónea para Adán en el trabajo, en el compromiso, en la obligación que tenían hacia Dios con relación a la creación y con relación entre ellos como familia que Dios iba a formar. Entonces vemos en segundo lugar que mi compromiso como hombre para con Dios lo vemos con respecto a la mujer. ¿Cuál fue mi compromiso que Dios me dio como hombre hacia la mujer? En Génesis, capítulo, el versículo 21, vemos aquí, el 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Nosotros vemos que, por ejemplo, Adán no tuvo que ponerse a buscar y a ver, ¿y cuál será? ¿Y cuál? ¿Dónde estará? Y afanado. Él confió completamente en Dios, porque el plan quien lo tenía era Dios, y Dios era el que estaba organizando todo. Él solamente tenía que cumplir, obedecer en aquello que Dios le mandara. Y Dios lo durmió. Y mientras él estaba dormido, sin hacer nada, nada más esperando, dormido por Dios. Entonces, no durmiendo por el cansancio de tanto esperar, no. Dormido por Dios para darle la bendición cuando él despertó y vio que ahora, y por eso fue que él dijo, dice entonces que tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, con tanto gozo, con alegría, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dice entonces el Señor, el versículo 24, por tanto, por tal razón, por tal causa, en vista de que yo le he dado la mujer para que sea ayuda idónea de él, en vista de que tú has visto que es bueno tener a su esposa, entonces, y que ha sido perfecto lo que yo he hecho, ha sido magnífico lo que yo he hecho, ahora dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vemos entonces que primero dice, dejará el hombre. ¿Por qué hemos visto esta porción? Vemos, porque está hablando del hombre. Le está diciendo al hombre, usted dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No le está diciendo a la mujer, mujer, usted tiene que dejar a su papá y a su mamá y unirse a su esposo. No, está hablando al hombre. El hombre es el responsable. El hombre, Dios creó al hombre y creó a la mujer como ayuda idónea y él tenía que cuidarla. Él tenía que ahora dejar a su papá y su mamá, aunque todavía no existían los padres, ellos iban a ser los primeros, pero Dios está estableciendo cómo debía ser en el futuro por siempre. Entonces, por esa razón, nosotros vemos que dejará a su padre y a su madre y se unirá, se soldará, estará para siempre juntos, unidos, hasta que la muerte los separe, dice el Señor. Soldado, pegado con coquí, más que coquí, es que no se quite la soldadura. Y dice, y también dice, y serán y se unirá a su mujer. Estarán unidos y serán una sola carne. Uno solo emocionalmente, uno solo en el sentido de unidad, de unión nada más. Unidad, de tal manera que tengan un mismo sentir, que sean del mismo emocionalmente, y se unirán también emocionalmente, espiritualmente. Dice que serán una sola, no solamente carne física, sino que serán uno, como una sola parte. Como habla el Señor, que el que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque somos uno.
cuando nos casamos. Y dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. No se avergonzaban, ¿por qué? Porque habían sido unidos por Dios. Dios los creó y los unió. Y además no había pecado. No se avergonzaban porque no había pecado. ¿Cuál era la responsabilidad de Adán como hombre hacia Dios, para con Dios? Ya vimos a la creación, para con la mujer. Ahora, junto a la mujer, ¿cuál es mi responsabilidad como hombre? No dice la responsabilidad de la mujer conmigo, no, de mi responsabilidad ahora con mi esposa, porque es mi ayuda idónea. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Hay una responsabilidad que no puede hacerla el hombre solo. Y dice el capítulo 1, versículo 27, Génesis 1, 27. Génesis 1:27 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice que fue a imagen de Dios y también que fue varón y hembra. No varón y varona. No varón y varón, sino, por eso Adán dijo, esa es varona. La hembra del varón, femenina. Dice, un hombre y una mujer los creó y los bendijo Dios. Y les dijo que responsabilidad, parte del compromiso como hombre, yo tengo que multiplicar, fructificar, multiplicar, pero solo el hombre no puede. Entonces le dio la ayuda idónea para que juntos, entonces, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra, que se diseminen por todas partes, que crece, se llene el globo terráqueo de personas. Hizo juzgarla, gobernarla, señorear, que tengan el control, que sean las que dirijan, los que dirijan en todos los peces, en todos los animales y en todo. Y dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Por lo tanto, esa unión que Dios hizo con Adán, que le trajo a Eva a Adán, esa unión que hizo de estas dos personas, que cada uno tiene una relación personal con Dios y relación entre ellos. Esa unión, vio Dios que era bueno en gran manera. Ahora, ¿qué sucedió? Hubo un fracaso en la obediencia en cuanto a Adán como hombre y también como esposo. ¿Por qué? Porque entonces Eva fue tentada, en Génesis 3 vimos que fue tentada y entonces los dos comieron. Dice el versículo último, el versículo Génesis capítulo 3, el versículo 5, vamos a leer el 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahora el 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto del árbol del bien y del mal, porque si comía moriría, Eva no estaba. Pero todo indica que Adán se lo dijo a Eva. La pregunta es, ¿realmente cuidó a Adán de ella? Pero no solamente eso, sino que luego él comió como ella, junto a ella, comió él. Entonces, él pecó porque a quien Dios había encomendado era Adán, el hombre era Adán, el responsable era Adán, con quien Dios hizo el pacto fue con Adán. Por lo tanto, el responsable fue él. Y cuando el Señor estaba por el huerto y estaba preguntando, Adán, ¿dónde estás? Buscándolo como siempre antes lo hacía, en comunión y comunicación. Dice, me escondí. ¿Por qué no llamó a Eva? Llamó a Adán, porque Adán era el responsable delante de Dios. Entonces, nuestro problema como hombres ha sido la irresponsabilidad en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto al cumplir lo que Dios nos ha mandado. Y fracasamos en nuestros hogares porque fracasamos en nuestro compromiso con Dios, en nuestra relación con Dios. Entonces,
vemos aquí el incumplimiento de este mandato, de este pacto, de este compromiso, trajo la muerte, trajo consecuencias, y la primera de ellas es la muerte, porque le dijo el Señor: si comes, ciertamente morirás, porque desobedeció el mandato de Dios. Ahora, eso también trajo consecuencias a la familia que ya existía, Adán y Eva, que habían sido unidos por Dios. Entonces ya hubo también consecuencias. ¿Por qué? Además de la muerte, para todos, no solamente para Adán, sino es muerte espiritual, o sea, separado espiritualmente de Dios por el pecado cometido. Muerte, separación también física, porque un día iban a morir. Cuando Caín mató a Abel, Abel murió físicamente, fue consecuencia del pecado. Y nosotros vemos que habrá una consecuencia eterna de todo aquel que muera sin Cristo como Salvador. Va a morir entonces eternamente en el lago que arde con fuego y azufre. Pero vemos aquí que consecuencias temporales hubo, o consecuencias inmediatas ahí que hubo físicamente, que el hombre debería ahora ganarse el pan, dice, con el sudor de su frente. Dice los versículos 17 y 18, 3, 17 y 18 que ustedes han leído, a 19. Dice con el sudor de su frente, o sea, el trabajo estaba, pero no iba a ser con el sudor de la frente. Ahora, mire el 17, ¿qué nos dice? Y el hombre dijo: por cuanto desobedeciste, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no a mi voz, no a mi mandato, y comiste del árbol que te dije, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahora le está diciendo, no le está diciendo: mujer, ven acá. Por cuanto desobedeciste, ahora tú vas, porque comiste de ese árbol que te lo dije. Se lo dije a tu esposo que no comiera. Entonces, ahora tú vas con el sudor de tu frente, tú vas a trabajar. No se lo dice a la mujer, se lo dice al hombre. El responsable de trabajar es el hombre. Ahora, pueden llegar a acuerdos. Bueno, vamos a comprar una casa, vamos a trabajar, o bueno, yo voy a trabajar, mientras los niños están pequeños para cuidarlos, cuando ya vayan a la escuela, entonces yo voy a trabajar para tener mis entraditas y cosas, pero no que el hombre haga un plan o planes realmente de casarse contando con lo que gana ella. La esposa tiene un propósito, tiene un trabajo, tiene una obligación delante de Dios. El esposo tiene de trabajar, aunque ahora hay con sudor, aunque esté, mire, en un aire acondicionado, como quiera se siente el sudor. Entonces, realmente el Señor nos llama a los hombres a trabajar para proveer, para sustentar a la familia. Y vemos en el versículo 19 que dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. No hasta que mi mujer trabaje y gane más. No, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mire el capítulo 2, el Señor luego vemos a la mujer en el capítulo 3, versículo 16. Dice 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Lo primero dice: multiplicaré en gran manera los dolores en el embarazo. Los dolores, que las náuseas, que todas esas cosas, que se cogió con comer borra de café, todo eso le viene. Entonces, nosotros vemos por consecuencia del pecado. También dice: con dolor darás a luz a los hijos. Ahora, anteriormente no iba a tener que embarazada sin ningún problema, iba a dar a luz sin ningún problema. Ahora tiene dolores, aunque le pongan anestesia, aunque le pongan pitocin o algo así, aunque le pongan cualquiera de esas cosas. Nosotros vemos que como quiera duele, aunque sea una cesárea, duele. Y dice en tercer lugar: y tu deseo será para tu marido.
Anteriormente era una relación de que la mujer, ayuda idónea del hombre, ahora dice, lo establece Dios, que entonces que ella tiene que estar sumisa a su marido. Dice, y él se enseñoreará de ti. La realidad va a ser que por causa del pecado, él se va a enseñorear de ti. No es el propósito que sea, usted, yo soy el jefe. Y que, no está hablando. Habla de una sumisión y como dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Pero por consecuencias del pecado, lo que hubo un enseñoreamiento. Y dice el Señor, eso va a suceder por consecuencia del pecado. Y tu deseo será para tu marido. Porque no es que ahora tú vas a ser cabeza, tu marido va a ser cabeza tuya. Él realmente desde el principio Dios ya lo había establecido. El hombre fue el responsable. Ahora se empeoró la situación y algunos van a tratar, la mayoría de enseñorearse, pero también la mujer de rebelarse. Si se descuida el hombre, ahí está controlando. Y por eso nosotros vemos que nosotros tenemos que, los hombres tenemos la responsabilidad delante de Dios. Hay hombres que, como vimos ahorita que dice, dejará a su padre y a su madre. Hay hombres que dejan a su padre, pero a su madre no la dejan. En el sentido de que todo el tiempo, mamita, y mami, mi mamá, está bien, es mi mamá, mi mami, pero primero está mi mamacita, mi mujer. Ella está ahora, Dios me unió, ahora la unió a mí, ahora somos uno. Primero está, y después mi mamá, Dios hizo su trabajo. Y yo sigo amándola y sigo queriéndola, pero realmente tengo una responsabilidad, un compromiso primero con mi esposa, hacia mi esposa, o un compromiso con Dios hacia mi esposa, con respecto a mi esposa, antes que a mi mamá. Cuando yo era soltero, sí. Ahora no significa que yo descuido a mi mamá, me olvido de mi mamá, me desconecto de mi mamá. No significa eso. Pero hay un orden. ¿Cuánto deseo yo mejor estar con mi esposa todo el tiempo? Yo digo, yo no me casé para estar solo. Y de que voy allí solo, voy acá solo. ¿Cómo es eso? Ya yo pasé la etapa de soltero, demasiado tiempo pasé yo como soltero. Me pasé. Ahora yo nada más quiero estar con mi esposa. Entonces nosotros vemos que el Señor nos dice que hubo consecuencia para la esposa, para el hombre y también para la esposa por consecuencia del pecado. Y dice que multiplicaría el dolor y multiplicaría todo esto. Dice el Señor, entonces, nosotros vemos el versículo 23. Efesios 5:23 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo el Señor maltrata? ¿El Señor es violento? ¿El Señor es áspero? ¿El Señor le habla mal a la iglesia? No. La amó y dice que se entregó y dice para lavarla y dice para purificarla. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La ha salvado a la iglesia y dice que como hombre, como esposo, yo tengo que salvar a mi esposa, guardar a mi esposa, cuidar a mi esposa. Es mi responsabilidad. ¿Cómo lo hago? Proveyendo para el hogar, proveyendo para la comida, proveyendo para las necesidades, proveyendo para los hijos, proveyendo todo lo necesario, amor, cariño. La mayoría de veces no lo hacemos. Entonces, vemos que el trabajo era antes ligero, pero ahora consecuencia. Pero en el tiempo de Noé, cuando también después del diluvio, Dios siguió diciéndole al hombre que se multiplicaran, que crecieran, que llenaran la tierra. Siguió diciéndole. Él volvió a repetirle esto. Pero el hombre, ¿qué hizo? En la torre de Babel construyó una torre para mantenerse juntitos ahí y no multiplicarse, no distribuirse, no ir por todas partes, llenar la tierra. Fracasó en su relación, su compromiso delante de Dios.
Entonces nosotros vemos que Dios a través de Abraham, a través de las dispensaciones, a través de la ley mosaica, a través de los pactos diferentes, estuvo tratando con la familia también. Estaba hablando y hablaba de la simiente, como dijo en Génesis 3:15, le dijo a la mujer, dice de la simiente de la mujer, no de la simiente del hombre, la simiente de la mujer. Vendría la simiente que era, vendría el Señor Jesucristo, hablando en sentido figurado. La idea era eso, que el Señor Jesucristo iba a venir, iba a pisotear en la cabeza a Satanás. Entonces, a través del tiempo, Dios le prometió a Abraham que de su simiente vendría el Salvador. A David le prometió de su simiente vendría el Salvador. Y vemos nosotros entonces que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. Durante todo el tiempo que estuvieron después de haber dado la ley, Dios le dice, si tú haces lo que Dios le agrada, lo que yo te mande, te voy a bendecir. Pero si no lo haces, no te voy a bendecir. Ya condicional, le está diciendo, hay condición, obedece, te va bien, no obedece, no te va bien. Entonces Dios le dice en Deuteronomio 6:1-9, cómo debían de criar a los hijos, que tenía que enseñarle la palabra de Dios, instruirlo en la palabra de Dios, al caminar, donde quiera que estuviera, con su ejemplo primero. Tú la tienes que vivir en tu corazón, en tu vida, y luego enseñarla a tus hijos, y ellos tienen que verla cada día aplicada en tu vida. Y ese es uno de los problemas que tenemos, que nuestros hijos muchas veces no ven nuestro compromiso con Dios, nuestro compromiso para con Dios y nuestro compromiso en nuestra relación con Dios, no la ven. Y no ven que estamos cumpliendo con esa relación con Dios. Queremos forzar a que la familia camine. Soy un hombre en la familia, pero no soy un hombre delante de Dios para hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor, vemos que vienen estos problemas. Tenemos compromisos. Ahora, el Señor nos dice en el Salmo 128, yo creo que el tiempo ha corrido, pero el Salmo 128 dice el 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Es dichoso el que teme a Jehová, el que obedece al Señor, el que anda en sus caminos obedeciéndole, viviendo conforme a su voluntad. Es bienaventurado, es dichoso aquel que es reverente, respetuoso y obediente de Dios. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tú vas a poder trabajar y te vas a rendir, te va a alcanzar y comer bien. Y va a estar tranquilo, va a poder dormir tranquilo. Dice que el que confía en el Señor no tiene preocupación en la noche. Dice el Salmo 127, también resultado de aquel hombre que tiene una relación para con Dios. Dice, Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a sus hijos dice que a su amado dará Dios el sueño. Dios dará el sueño a su amado. Y el que se deleita en el mandamiento de Dios, el que anda en los caminos, en la obediencia en los caminos de Dios, dice que hay un resultado para con su esposa y para con sus hijos. Y dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, como la uva, los racimos de uva, como las matas de uva que estaban alrededor de la casa de los antiguos, de los israelitas, y que se utilizaba para hacer, secarla, para comer, era para todo, el vino, símbolo de alegría. Pero también dice que sus hijos, además dice que sus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. O sea, serán fructíferos, serán de bendición, pero eso es porque tú tienes una relación con Dios de tal manera que esa relación y dependencia de Dios te mueve a ti, te lleva a ti a ser responsable, a cumplir con tu compromiso, mi compromiso como hombre, hacia mi esposa, hacia mis hijos, o sea, en la familia. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer también con nuestros hijos? Porque el tiempo ya, mi compromiso
como esposo, dice que yo debo amar a mi esposa. Dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice que yo soy responsable de la vida espiritual de mi esposa. Me dice, también dice que para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra, yo tengo que edificar, ayudar, guiarla a que ella sea edificada por la palabra de Dios. Ella tiene una relación personal con Dios, pero yo soy responsable también de ella. Y mis hijos tienen una relación personal con Dios, pero yo soy responsable también, somos responsables de nuestros hijos. Dice que el que ama a su mujer se ama a sí mismo. Yo debo amarla como a mí mismo. Dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero mi primer prójimo es mi esposa, la que está a mi lado. Mi esposa es mi primer prójimo. Y por lo tanto, si me dice que ame como Cristo, yo tengo que amarla mucho más que cualquier otro prójimo. Ese es mi prójimo especial que Dios me dio para disfrutar de la vida, para que mi vida tenga sentido. O más sentido, hay algunos solteros que su vida tiene sentido, pero yo no tenía, mi vida no tenía nada de sentido. Entonces, por eso esperaba tanto y rogaba tanto al Señor. Entonces, nosotros vemos mi compromiso como padre. Dice, hijos, padres, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Dice, no exasperéis a vuestros hijos. Ahora, vamos a ir, porque el tiempo ya corrió, vamos a buscar en Primero de Crónica, capítulo 19. Primero de Crónica 19, el ejemplo de un padre animando a su hijo. Un padre que animó, que cumplió con el compromiso, aunque no lo hizo con los otros hijos. No lo hizo con los otros hijos, pero con él corrigió todos los errores pasados. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cómo amaba a un hijo más que otro antes de esto, ya en los últimos años, pero nosotros no tenemos que esperar a ver los últimos años para hacer como David. Dice en el versículo 19, Primero de Crónica 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño del templo. Eso era cuando iban a construir el templo y estaba pasando a Salomón para que él lo construyera, porque Dios le dijo que no lo iba a construir él. Y le está diciendo a Salomón, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Dice que él recolectó todo lo necesario. No le dijo, mire, usted tiene que hacer la casa así, pero yo no. Tiene que buscar dinero para dar. No, él fue ejemplo y de lo de él dio para la construcción del templo que iba a ser luego hecha por Salomón, pero lo animó. Nosotros tenemos que animar a nuestros hijos. Dice el Señor que no lo desesperemos, que no lo desesperemos. Es lo contrario. Tenemos nosotros que animarlos a hacer la obra de Dios. Que no solamente enseñarle para que ellos vivan, estudien, se preparen, se capaciten, sino que tengan una relación personal con Dios y que ellos estén preparados y animados para servir a Dios en la obra de Dios. Entonces, como hombres, tenemos una responsabilidad grande. Una responsabilidad grande. Por lo tanto, nosotros vemos, tenía una figurita, pero esa no pude ponerla, pero vemos a Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres están unidos, son de un mismo sentir. Y es la misma unidad que Dios quería, que Jesucristo oraba para que nosotros como iglesia tuviéramos entre nosotros. Pero esa relación, nosotros tenemos que, como padres, como esposo primero, tengo una relación de sumisión a Dios. Dice que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, yo tengo que estar sometido, sumiso al Señor Jesucristo. Y la esposa sumisa, dice, al hombre. Ahora, el hombre tiene que tener una relación personal con Dios.
La mujer tiene que tener una relación personal con Dios. Los hijos tienen que tener una relación personal con Dios, independientemente de la relación como hijos, como esposo o esposa. Tenemos que tener una dependencia de Dios. Si no, ninguno de nosotros podrá cumplir con ese compromiso que tenemos como hombres en la familia, en el hogar. Y dice el Señor, finalmente, como dicen en Efesios dice así, Efesios capítulo 6, ya el último versículo 31. Dice lo mismo que dice, porque hace referencia a Génesis capítulo 2, versículo 24. A Génesis 2, 24. Efesios capítulo 5, versículo 31. Dice así. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, el Señor nos dice lo mismo que dijo en el Génesis cuando creó a Adán y creó a Eva, cuando los unió. Sigue diciendo hoy día en la palabra, sigue diciendo el Señor que sigue siendo lo mismo. El hombre dejará a su padre y su madre, el hombre responsable delante de Dios para con su esposa, para con sus hijos. Y que nosotros podamos glorificar al Señor con nuestras vidas. Muchas veces fallamos, pero el Señor está ahí para que clamemos a Él y le pidamos que podamos nosotros cumplir con mi compromiso como hombre en la familia. Porque cumplimos con nuestro compromiso como hombres para con Dios, con Dios. Dios le bendiga.